Saludos mentes curiosas y bienvenidos a este segundo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a explorar una de las ciudades más grandes e importantes del continente americano. Ciudad de México es una ciudad llena de vida, actividades, cultura y lugares para conocer. Así que bienvenidos a este paseo juntos, espero que la pasemos bien chido. Antes de comenzar este segundo video quiero compartirles esta frase que me encontré: hacer que algo bello que no existía exista por mí. Y habiendo dicho eso, ahora sí entremos en materia. Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo, con más de 21 millones de personas viviendo en su área metropolitana. Y aunque solía tener el título del DF, Distrito Federal no aplica desde 2016. La Ciudad de México fue fundada y construida sobre lo que fue la capital azteca de Tenochtitlán, que fue fundada en 1325 y conquistada por los españoles en 1531. Ciudad de México está dividida en 16 delegaciones y cada delegación está dividida en colonias, que vendrían siendo los barrios. Hay más de 1800 colonias o barrios en Ciudad de México y esto hace que ubicarse pueda ser complicado. Por eso les dejo este tip: los letreros de las calles tienen también el nombre de la colonia y de la delegación en la parte inferior. Diariamente en Ciudad de México hay alrededor de 5,5 millones de vehículos circulando, y esto es teniendo en cuenta las restricciones de placa. Pero hay otras restricciones de placa que varían de acuerdo al medio ambiente. Existe también algo llamado el segundo piso, que es una manera en la que los vehículos, al pagar un peaje, tienen acceso a vías menos congestionadas. Las principales causas de la contaminación ambiental en Ciudad de México son los vehículos y la industria. Y aunque actualmente la ciudad se encuentra en el puesto 24 de las ciudades más contaminadas del mundo según portafolio.com, sigue siendo una ciudad muy limpia y verde. La contaminación realmente es más en forma de smog. La ciudad cuenta con un amplio y diverso sistema de transporte público que incluye el metro, el bus, el trolebús y el cable, entre otros. Pero además algunos de estos inclusive tienen vagones especiales para mujeres y niños. El metro es uno de los más extensos del mundo, tiene 12 líneas, 200 estaciones y alrededor de 200 kilómetros de vías entre las subterráneas y las terrestres. Entonces llegamos al terminal central. Aquí es esta estación, es una estación de trenes y de buses, o sea, metros y buses, donde se conecta gran parte de la movilidad del sur de la ciudad. Entiendo que ella dijo que era hacia allá. Vamos a coger metro. Yo nunca he montado en metro. Tú montaste en el tren de Disney, ese parece un metro, pero no es un metro. El que vas a montar, yo creo que va a ser la primera vez que vas a montar en metro. ¿Estás contento? Gracias. Buen día. Entonces no habían tarjetas ahorita, entonces tenemos los tiquetes individuales. Pues hay que tener una cosa especial, ¿no? Y es que este tiene vagones de mujeres. Entonces, los vagones de adelante son usualmente solo para mujeres y los hombres no podemos montar. Las mujeres pueden montar en el de hombres, pero los hombres no pueden montar, ¿no? México tiene un problema de analfabetismo, pues lo tenemos muchos países de nuestra región en América Latina, y si se pueden fijar, todas las estaciones tienen un símbolo asociado con ellas. Así la gente cuando se va a montar en el metro no tiene que saber leer, sino que simplemente puede memorizarse el símbolo de la estación a la que necesita llegar. Bastante gente saliendo y muchos otros como nosotros tratando de entrar. Un poquito forzada la entrada, pero se logra. Bueno, llegamos a nuestra primera estación. Se abre de este lado, pero el metro ya viene bastante lleno. Vamos a seguir embutiendo personas a ver hasta cuándo nos caben aquí
todos bien como sardinas, nos van a llevar acá todos. La peor hora son como a las 6 de la tarde, esa es la hora en la que todos más salen tarde. de trabajar, está más lleno. Muy chévere y muy satisfactorio el paseo. Bueno, estamos yendo a buscar las tarjetas para el sistema de transporte porque desafortunadamente cuando nos montamos la primera vez no habían tarjetas y para montarse en el bus necesitamos las tarjetas, no se puede pagar con efectivo. Bueno, vinimos hasta la estación, una señora poco amable en la taquilla que nos dice que están agotadas las tarjetas de metro en toda la ciudad. Ante la negativa de la señora en la estación y la falta de tarjetas, entonces nos pusimos a preguntar y afortunadamente la conseguimos. Como dicen, preguntando se llega a Roma. El turibús es una excelente manera de ver la ciudad de una forma rápida y cómoda. El servicio tiene 4 rutas diferentes que abarcan gran parte de la ciudad y ofrece la posibilidad de subir y bajar cuantas veces quiera el usuario en el día en el que compra su boleta. El Auditorio Nacional. Esto es realmente impresionante. El día de hoy comenzamos el recorrido en el turibús. Creo que es una muy buena manera de poder aprovechar esta ciudad de una manera eficiente. ¡Qué lindo! El Ángel de la Independencia celebra la libertad de la corona española. La primera piedra se colocó en 1902 y se inauguró en 1910. Tiene una altura de 45 metros y durante un terremoto en 1957 se cayó y se le rompió la cabeza. Duró en restauración alrededor de un año. Es muy tropical el clima, yo creo. Muy agradable el clima Sí. y la verdad es que venimos en una buena época del año. Hoy es 22 de marzo, es el principio de la primavera y tuvimos la fortuna de que nos coincidió justo con la floración de las jacarandas. Las jacarandas son estos árboles que ustedes ven, las van a ver mucho en el video, están por todas partes. Diana la Cazadora es una fuente que tiene 22 metros de altura, con una imagen central que muestra a la diosa romana Diana. Fue inaugurada en 1942, donde permaneció hasta 1974. Fue cambiada de ubicación después 2 veces, en 1976 y 1992, hasta donde se encuentra hoy en día en la Avenida de la Reforma. Me encanta el agua. La torre latinoamericana tiene una altura de 181 metros y 44 pisos. Esta torre fue diseñada por el arquitecto Augusto Álvarez y fue construida en 1956 como la primera edificación antisísmica del mundo, y hasta 1972 fue el edificio más alto de Ciudad de México. Originalmente pensado como un palacio legislativo, el Monumento a la Revolución fue construido entre 1910 y 1938 con un estilo Art Deco que cambió su vocación después de comenzada la obra para honrar la Revolución Mexicana que terminó en 1920. El servicio de bicicletas tiene alrededor de 480 estaciones alrededor de toda la ciudad.
Es un sistema que fomenta el ejercicio y la sostenibilidad. La Casa de los Azulejos, como se le conoce, fue construida en 1737. Es considerada una de las edificaciones más antiguas de la ciudad y famosa por su fachada en talavera poblana de color azul. Y aunque comenzó siendo un palacio para la realeza, hoy en día es una cafetería muy reconocida. Al otro lado está el Teatro Hidalgo. Aquí Ciudad de México, después de Nueva York, es la ciudad del mundo con más teatros. Es bien interesante, no solamente por el dato mismo, sino porque el pueblo mexicano es un pueblo muy orgulloso de su cultura, de su historia. Por lo tanto, los teatros y los museos abundan por cantidades aquí en esta ciudad. Aunque este video llega a su final, todavía nos hace falta la mitad de este episodio. La próxima semana no te pierdas Ciudad de México, segunda parte. Pero antes de irte, por favor, déjanos un like, suscríbete al canal, comparte este contenido con otras mentes curiosas y déjanos un comentario sobre tu momento favorito. Gracias por quedarte hasta el final y manténganse curiosas.